Y claro que somos lo que comemos. Algo muy importante y es que tú tienes un intestino sano, tienes un cerebro sano y tienes una vida tranquila y feliz. Bienvenidos a otro episodio de Modo Salvavidas by Célica. Me presento nuevamente, yo soy la doctora Ana Karen André. El día de hoy vamos a hablar de cómo el intestino y el cerebro están constantemente conectados, conversando día a día, y es algo que se ha puesto muy de moda hablar de este eje intestino-cerebro, pero nosotros lo vamos a abordar como siempre con expertas que saben todo sobre este tema. Conmigo me acompaña hoy la doctora María Alejandra Amaya, gastroenteróloga y médica internista, y la doctora Laura Gaitán, cirujana y gastroenteróloga también. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá con nosotros. Ay, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Gracias, es un placer estar acá. Qué bueno. Entonces, bueno, vamos a hablar de toda esta ciencia detrás de la microbiota, de cómo es que los neurotransmisores se afectan en esto, qué es un neurotransmisor, qué es la microbiota, cómo es que se dañan y cómo es que los podemos, digamos, cuidar un poco en el día a día. Entonces, me encantaría empezar contigo, doctora, y que nos cuentes un poquito qué es la microbiota intestinal y por qué es tan importante en nuestro día a día. Bueno, para empezar a hablar de todo esto, tenemos que contextualizarnos un poco. La microbiota intestinal son todas las bacterias, virus, hongos y pequeños microorganismos que habitan en nuestro intestino y en general en todo nuestro tracto digestivo. Sucede que a medida que vamos bajando en el tracto digestivo, la microbiota aumenta en cantidad, probablemente por el pH ácido del estómago. En el estómago hay menos concentración y a medida que vamos bajando en el duodeno, yeyuno, ilium y en el intestino grueso, van aumentando la cantidad de población de estas bacterias. La microbiota juega un papel súper fundamental en la regulación de diferentes funciones del cuerpo. La regulación hormonal, la regulación de la nutrición, la regulación de las emociones y adicionalmente juega un papel muy importante en el sistema inmune. Y, o sea, digo, es que a veces la gente cuando escucha bacterias puede pensar que es algo malo. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito por qué tener una bacteria de pronto en tu intestino no es algo malo, sino algo bueno? Bueno, realmente esto que menciona Ana es muy importante porque las bacterias que viven en el tracto digestivo son bacterias que ejercen una función simbiótica, quiere decir que le prestan un servicio al organismo para poder vivir ahí. Como que el organismo le da permiso de vivir a esas bacterias porque ellas están cumpliendo una función dentro del cuerpo humano. Dentro de todo esto sucede que estas bacterias dentro de todas las funciones que te mencioné, ellas ayudan no solamente a que la colonización de estas bacterias en el tracto digestivo no permita el ingreso de otro tipo de bacterias patógenas. Es decir, si tú tienes una microbiota saludable, sí, las bacterias malas, por así decirlo, las bacterias que generan enfermedad, que generan diarrea, infecciones o incluso los virus, no pueden entrar allí porque ellas ejercen una barrera. Las bacterias que viven ahí, que son flora comensal, que quiere decir que viven en nuestro cuerpo todo el tiempo sin causar enfermedad. Estas bacterias, aparte de generar como sustancias como antimicrobianas, entrenan a las células del sistema inmune para que haya un control o sea, refuerzan como los soldaditos que están defendiéndonos en esas zonas del cuerpo para evitar que ingresen otro tipo de enfermedades. Ya, ahora entiendo, sí, porque mucha gente dice como, pero ¿cómo así que las bacterias viven dentro de mí? Y ya, aclarando eso, es algo mucho más sensato decir como, listo, tienes obviamente las bacterias buenas y las bacterias malas, pero dentro de lo que cabe, una microbiota sana se compone más bien de esas bacterias buenas dentro de nuestro organismo. Pero ahora, digamos que tú mencionas que tienen la regulación de la parte hormonal, de la parte pues, endocrina, todo esto que tenemos que ver de nuestro cuerpo, pero me encantaría saber cómo es que eso se conecta hasta el cerebro, o sea, es decir, cómo dos órganos tan distintos que no tendrían por qué tener una conexión o no deberían de afectarnos de forma emocional o en diferentes aspectos de nuestra vida, cómo es que estos dos órganos tan lejanos aparte se conectan entre sí. Claro, uno se imaginaría que no hay ningún contacto directo todo el tiempo, pero en los últimos años lo que se ha estudiado es que no solo, o sea, hay una conexión directa,
es importante saber que esto es bidireccional. Lo que pasa en el cerebro afecta al intestino, lo que pasa en el intestino afecta en el cerebro, y esto todo el tiempo está en comunicación. Esto viene siendo a través del nervio vago, que es un nervio pues muy importante, que nos va a dar como una transmisión directa, pero también se ha visto que esa conexión está directamente relacionada, ya que el intestino tiene alrededor de 100.000 millones de neurotransmisores y de señalizaciones. Adicionalmente, a través de hormonas, o sea, por el torrente sanguíneo también va a estar esa comunicación directa, de tal forma que cuando algo está pasando en el intestino, él se lo hace saber al cerebro de forma indirecta a través pues, de diferentes hormonas, neurotransmisores, o de forma directa a través del nervio vago, y de esta forma se están comunicando todo el tiempo. Uno no se lo imaginaría, pero en el intestino es donde más se produce serotonina y es donde más se produce dopamina. Se ha visto pues que claramente la serotonina y la dopamina nosotros la podemos tener a través de alimentos como son pues la tirosina o el triptófano, que van a estar en ciertos alimentos, pero también la misma microbiota se encarga de producirlos. Entonces tenemos a través de la microbiota producción directa, a través de los alimentos, y la misma flora intestinal se encarga de metabolizarlos, y de esta forma todos estos neurotransmisores que son tan importantes para funciones pues, del día a día neuronales se van a producir principalmente en el intestino. Por eso es que hay muchas teorías que hablan, pues eso no está completamente comprobado, pero si uno busca en la literatura hablan mucho de enfermedades como el Parkinson, enfermedades como el Alzheimer. Antes de presentar los síntomas neurológicos son pacientes que van a tener síntomas intestinales. Entonces dicen como un paciente que tiene Parkinson, si se mira hacia atrás, 13 años atrás, el paciente está con un estreñimiento terrible, y más adelante pues genera su enfermedad de Alzheimer o Parkinson. Entonces está esa estrecha relación, todo el tiempo se están comunicando, y de esta forma viene cada vez más la importancia de que si nosotros cuidamos el intestino, si nosotros cuidamos pues nuestra flora intestinal, vamos a estar a nivel pues de sistema nervioso central mucho mejor. Y me gustaría dejar claro algo que mencionaste un poquito ahorita sobre la parte de neurotransmisores de la serotonina y la dopamina. No sé si nos puedan explicar un poco qué significa eso puntualmente, porque la gente los escucha todo el tiempo de para ser feliz y se secretan y todo, pero no sé si la gente realmente sabe qué función tienen o qué es un neurotransmisor y por qué es tan importante ahorita que estamos hablando de el intestino y el eje intestino-cerebro. Bueno, como lo mencionó la doctora Laura, en efecto, los precursores de los neurotransmisores se producen por la metabolización de diferentes cosas que comemos en el intestino por la microbiota intestinal. En cuanto a qué es un neurotransmisor, el neurotransmisor es una sustancia que se produce en el cuerpo para poder generar un efecto en el sistema nervioso. ¿Qué quiere decir esto? Se produce una sustancia que va a conectar dos nervios para poder ejercer un efecto. En el caso de las emociones, los neurotransmisores actúan generando emociones positivas, como es el caso de la alegría, la euforia, y emociones negativas, como es el caso de la ansiedad, la tristeza, síntomas involucrados en la depresión o en los trastornos de las emociones. Los que tenemos todos los días. Sí, exacto, el día a día. Entonces, estos neurotransmisores son muy importantes porque el aumento de estos neurotransmisores, que son esas señales que, como les digo, van a llevar a cabo la expresión de estas emociones, vienen o están realmente impactando en la producción no solamente de las emociones, sino que a su vez van a impactar en la sensibilidad visceral, en la producción en la percepción del dolor abdominal y en otros síntomas de los trastornos funcionales del tracto digestivo, como es el caso de la dispepsia funcional, pirosis, intestino irritable y los otros síntomas que acompañan estos trastornos funcionales. Ok, no, pues la verdad es que eso ya lo deja mucho más claro y ya entendemos por qué son tan importantes estos neurotransmisores, en todo este eje. A mí me gustaría ahora hablar un poco sobre esta frase célebre de somos lo que comemos, ¿no? Es algo que yo creo que todo el mundo ha escuchado, pero y sabemos la importancia de la nutrición, ya lo hemos platicado antes, todo el mundo sabe que tiene que comer sano, pero ahora que mencionas, por ejemplo, estas enfermedades de Parkinson, Alzheimer y la afección que uno puede tener a largo plazo, yo creo que no alcanzamos a dimensionar
que lo que estamos ingiriendo hoy en día nos va a afectar terriblemente en un futuro. O sea, vives en el hoy y estás así de sí, yo como comida chatarra y me como lo que quiero todo el tiempo, pero realmente estamos dimensionando lo que esto va a afectar, o sea, no nada más a tu nivel intestinal, que ya hablamos de todo lo que eso puede conllevar, pero a nivel cerebral. Claro, y es muy relacionado con lo que acabamos de decir, porque realmente ya sabiendo que existe esa conexión entre el intestino y el cerebro, pues es muy importante. Es más, esto surge desde que uno nace y en los primeros 2 años de vida es donde más va a estar marcada como la creación de la microbiota intestinal de cada persona. Que son como esos famosos 1000 días, ¿no? Exacto, entonces es como súper importante, no sé, si el parto es por cesárea o si el parto es vaginal, ahí ya de entrada la microbiota se va a alterar, lo que comen en los primeros 2 años lo va a ir como generando, pero obviamente a lo largo de la vida, al decir somos lo que comemos, está muy relacionado en cómo va a estar nuestra flora intestinal a lo largo de la vida. Claro, entonces comer bien, comer balanceado, comer las comidas que son, pues todo lo que nosotros ya hemos hablado de la alimentación, no va a repercutir solamente en el índice de masa muscular, en cuánto músculo, cuánta grasa tenemos, sino que va a tener una repercusión indirecta en cómo nos vamos a estar sintiendo. Claro, no, definitivo. ¿Y estos famosos como probióticos y prebióticos realmente sirven o son una forma de la industria de decir como tómatelo todos los días? Porque bueno, los probióticos porque son un poco más famosos, los prebióticos como que han empezado a surgir poco a poco, pero ¿realmente nos van a ayudar o nos pueden afectar o qué es lo que están haciendo eso o cómo funcionan? Pues básicamente sí hay evidencia científica a favor del uso de probióticos. Como les mencioné al inicio, la flora intestinal está compuesta de trillones de bacterias. Entonces, realmente se ha empezado a estudiar cuál es el tipo de estas cepas de bacterias que más tienen influencia e impacto en beneficiar o generar algún impacto negativo en el tracto digestivo. Y ya se han identificado un par de cepas que tienen mucho impacto, sobre todo en las enfermedades funcionales tipo el síndrome de intestino irritable, la dispepsia funcional, la pirosis funcional. Para el síndrome de intestino irritable, sobre todo, hay 3 cepas que son el Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, que son los que principalmente, y Saccharomyces boulardii, que son los que principalmente generan un efecto positivo. Hay que recalcar algo importante que no mencionamos antes, y es que todas estas bacterias a largo plazo lo que hacen es, lo que yo me como, por ejemplo, una ensalada que almorzamos, hay muchas partes de esa fibra que no es soluble, o sea, no se digiere, ¿sí? Y eso, ¿qué hace el intestino con eso? Lo lleva pues en el bolo fecal, transitando por el colon, y lo que sucede con esto es que las bacterias tratan de transformar esta fibra insoluble en cosas que sirvan. ¿Qué hacen con esto? En sustratos que sirvan. De aquí, ¿qué hacen? Sacan vitaminas, sacan ácidos grasos de cadena corta, que son súper importantes para la permeabilidad del intestino, para el adecuado funcionamiento y síntesis de diferentes tipos de sustancias como los neurotransmisores que hablamos previamente, y adicionalmente para el sistema inmune del tracto digestivo y en general de todo el cuerpo. El papel que juega la microbiota intestinal es el de generar nutrientes a través de la comida que no estamos procesando adecuadamente o que incluso pues llega y no tiene una parte soluble. Sí. Por ejemplo, cuando te comes una ensalada, hay una parte de esa ensalada que pues no se va a absorber porque hay una cantidad de fibra insoluble. Sí. Esa fibra insoluble y todo lo que nos comemos que no se puede absorber, la flora intestinal lo que va a hacer con eso es absorber la mayor cantidad de nutrientes produciendo energía, adicionalmente a eso produciendo ácidos grasos de cadena corta que son súper importantes para la inmunidad del tracto digestivo y para la síntesis de otro tipo de sustancias como son los neurotransmisores que hablamos inicialmente. Sí. Tener probióticos y tomar probióticos, sobre todo de las cepas que se han estudiado que tienen beneficio, como son Saccharomyces boulardii, como son Lactobacillus reuteri y como son Lactobacillus rhamnosus, esas cepas
tienen un impacto en generar como esta reconstitución de tu flora o este refuerzo, este boost que le pones a tu flora intestinal para que ella esté saludable y pueda cumplir todas estas funciones de las que hemos hablado previamente. Hay algunos prebióticos que funcionan, como es el lecho del kéfir, kombucha, muchas cosas fermentadas que tienen estos prebióticos y que ayudan también a que la flora intestinal esté saludable para cumplir su función. Aparte que la kombucha es deliciosa. A mí me encanta, pero en efecto tienen esas funciones pues muy saludables que uno de pronto no sabía, o si lo ingiere nada más porque sí, pues ahí estás ingiriendo una parte de prebióticos que te están ayudando a toda la parte intestinal, ¿o no? Ya me vio con cara de que no. No, sí. Lo que pasa es que tenemos que saber algo muy importante, y es que tú tienes un intestino sano, tienes un cerebro sano y tienes una vida tranquila y feliz. De acuerdo. Porque la microbiota influye en todas estas funciones. O sea, tú tienes eso, la microbiota saludable y en el mejor punto de su funcionamiento, y todo te marcha como un relojito. Pero ahí es cuando vienen los problemas. Cuando tú tienes una disfunción de tu microbiota, empiezan a venir todos los problemas en cadena a diferentes tipos de niveles. Y es que, como decía Laura, hace 10 o 15 años no hablábamos mucho de esto. Sí, no, incluso el primer nombre que se le dio a esta conexión fue un eje, y cuando tú hablas de eje es algo que es lineal, que es de arriba para abajo, pero lo que empezaron a darse cuenta es que es algo que es circular y que se convierte en un círculo vicioso, porque entonces yo tengo estrés, ansiedad, tengo problemas personales, tengo problemas laborales, y todo este impacto, que aparte de esto aumenta el cortisol y aumenta otros muchos problemas metabólicos en nuestro cuerpo, impactan la microbiota. ¿Y qué pasa? Se disregula la microbiota, y ¿qué hace la microbiota? Entonces altera la producción de neurotransmisores y se va a traducir en más estrés, más ansiedad y en más problemas. Vicioso. Y entramos en un círculo vicioso del cual es muy difícil sacar a los pacientes. ¿Por qué? Porque el síndrome de intestino irritable tiene una característica, y es que, y la dispepsia funcional también, que los pacientes, muchos de ellos tienen niveles de ansiedad y estrés altos sin ni siquiera cumplir criterios diagnósticos psiquiátricos de trastorno de ansiedad generalizada o trastorno depresivo mayor. O sea, las características de estas enfermedades. Entonces, es súper importante y es súper valioso todos los impactos que hagamos en nuestra microbiota. Y claro que somos lo que comemos, porque como lo decía Laura, desde el principio de nuestra vida, desde el canal del parto, cuando atravesamos el canal del parto y estamos en contacto con toda la flora bacteriana de la vagina de la mamá, y empezamos en el mundo y empezamos a entrar en contacto y nos estamos colonizando de estas bacterias que van a vivir en nosotros, y no más con el impacto de la primera comida que ingerimos, todo esto va a repercutir en la microbiota. Entonces la microbiota cambia desde que tú naces, cambia cuando eres adulto, cambia cuando eres mamá, la microbiota cambia entre hombres y mujeres, cambia entre niños y adultos, la microbiota envejece. Y a todo nivel genera problemas, genera a mayor o menor medida, pero genera problemas, y la disfunción de la microbiota se ve reflejada en diferentes aspectos del paciente. Y a mí me gustaría, pues, puntualizar, por ejemplo, ahora que nombras todo esto, o sea, digamos, yo entiendo que está como la parte psicológica, de donde, como dicen, es de arriba para abajo y de abajo para arriba y es un círculo, pero desde la parte de gastro, ¿qué síntomas son los que los pacientes están como, pues, constantemente sintiendo de, no, pues, estoy inflamada, tengo gastritis, tengo reflujo, o cuál es el signo de alarma que ustedes como gastroenterólogas podrían decir como, este paciente probablemente toque como restaurarle su microbiota intestinal y poder como ayudarlo a un estilo de vida más saludable? ¿Qué es lo que ellos podrían estar experimentando en cuanto a sí? Claro, el típico paciente que va a llegar a consulta, ya además de lo que dijo María Alejandra, pues que hay un componente psicológico, dejándolo aparte. Sí. Esos pacientes van a llegar, obviamente hay una variabilidad, pero van a llegar diciendo, todo lo que como me cae mal. Ya. Entonces ahí uno empieza a indagar un poquito, como, cuéntame un poquito más, ¿qué es eso de que te cae mal todo lo que comes?
Síntomas característicos es la distensión abdominal, que la distensión abdominal se habla mucho de que sí hay producción de gas en el colon, pero también se han hecho muchos estudios de que el mismo eje intestino-cerebro en estos pacientes crean como una relajación de los músculos de la pared abdominal y del diafragma. Hay distensión porque hay gas en el intestino, sí, pero también es los mismos músculos del abdomen que se están relajando y crean una distensión abdominal, que hay pacientes pues que hasta van por urgencias porque dicen, de repente la barriga la tengo así inflada, sí, como si tuviera 9 meses de embarazo, y todo eso está relacionado con la alteración pues de la flora bacteriana. Son pacientes que refieren tener también mucha producción de gas, van a tener dolor abdominal tipo cólico. El típico paciente, pues que eso es un poquito más del colon irritable, pero que dicen yo como y a los 5 minutos estoy con unas ganas incontrolables de ir al baño y me toca ir al baño ya o me voy a hacer, y empiezan a sudar por esa misma sensación de tener que ir al baño. Van al baño, tienen su evacuación que muchas veces es diarrea y sienten alivio. Es mucho eso, pero también hay pacientes que van a tener muchos síntomas de estreñimiento, que dicen yo como, me cae mal, me distiendo, voy 4 o 5 veces, días sin poder ir al baño, y todo está relacionado a lo que sería la microbiota intestinal. Súper clave y súper importante tener en cuenta pues que uno tiene que indagar muy bien en los síntomas, pues claro, porque también hay unos signos de alarma que están pues muy cerca de estos síntomas. O sea, si es un paciente que tiene cambios en el hábito intestinal repentino, ya hay que estudiar más. Exacto, ahí toca indagarlo un poquito más, pero generalmente son este tipo de pacientes y que uno empieza a estudiarlos, uno les hace la endoscopia, les hace la colonoscopia, y macroscópica y microscópicamente no se ve nada. En la patología una gastritis podría ser el resultado, en la colonoscopia todo se ve bien, pero los pacientes persisten con unos síntomas muy marcados, y que son síntomas que en el tiempo de antes, que no se conocía muy bien esa relación entre el intestino y el cerebro, pues uno le decía, no, tú no tienes nada, tranquilo, pero ya se sabe que sí hay algo biológico que está sucediendo en el paciente y que hay una alteración en la flora bacteriana que se tiene que tratar, que hay que hacer una serie de cambios, que todo empieza pues por el estado emocional del paciente. Sí, es un paciente que toca decirle que se tiene que relajar, que tiene que buscar métodos de relajación, se les recomienda actividad física, algo que los saque de la rutina. Esos pequeños cambios empiezan a hacer la diferencia, que empiecen a dormir mejor, que se coman sus 3 comidas al día, como los cambios en el hábito y en la vida, pues van a ser los cambios más grandes. Obviamente uno los puede ayudar con probióticos, con prebióticos, sí, con un tratamiento, pero si no hay esos cambios en su estilo de vida, van a regresar precisamente por esa conexión que hay entre el intestino y el cerebro. Aparte, yo siento que el estreñimiento, o sea, en general, como los cambios en el hábito intestinal, es algo que se normaliza hoy en día. O sea, si la gente es estreñida o de repente tiene episodios de diarrea, es muy raro que la gente consulte por eso y no tiene ni idea de lo grave que puede ser el estreñimiento a largo plazo. O corríjanme si estoy mal, pero es que el estreñimiento, pues ya lo habíamos hablado en un episodio como hacia el cáncer de colon, ahora acá, es decir, o sea, bueno, y nosotros acá pues vemos muchas de esas patologías, pero es tan sencillo y hay diferentes tipos de tratamiento adecuados, personalizados a cada paciente. No tienen que acudir siempre como a laxantes, porque siento que también los laxantes hoy en día están como así de chicles, ¿no? Me tomo laxantes para ir al baño y todo. ¿Cómo ven ustedes este síntoma en particular, que es el estreñimiento o los cambios en el hábito defecatorio? ¿Sí creen que es un síntoma de alarma o que deberíamos de tomarle más atención a esto? Lo que pasa es que se ha normalizado que las personas dicen, yo voy al baño una vez a la semana y tengo que para eso usar todo, 1000 cosas, y pues así soy yo. Y solamente consultan hasta que hay una complicación por el estreñimiento, tipo hemorroides, algún sangrado o una fisura anal, o genera un síntoma. Sí, ya algo secundario a. Pienso que no se debe normalizar, se debe estudiar. No es normal hacer deposición diferente a, bueno, si tienes un trastorno en la motilidad del colon y tienes un colon que no tiene una adecuada inervación y tienes un trastorno desde chiquito, y pues hay condiciones con las que... Sí, pero alguien normal. Pero una persona que definitivamente no, pues hay que estudiar, porque no solamente es por el tema pues de la microbiota, porque aparte tener estreñimiento altera la microbiota. Sí. La microbiota alterada puede generar estreñimiento aparte de la diarrea. Pero
debemos estudiar la causa porque va mucho más allá. Puede ser un trastorno del piso pélvico, puede ser un trastorno incluso metabólico, un trastorno de tiroides, un trastorno de azúcar, varias cosas de algún electrolito que puede estar generando esto. Entonces no se debe normalizar y sí debemos estudiar el tipo de estreñimiento al cual nos estamos enfrentando. Y que conozcan los diferentes tipos de tratamiento, como te decía yo, personalizados, porque yo creo que la gente también, así como abusa de los laxantes, de pronto no los quiere tomar por el miedo de lo que les vaya a causar, ¿no? Entonces que sepan que hay diferentes tipos de tratamiento, que no van a llegar a ser el paciente que llegue de urgencia al baño nada más así porque sí. A mí me encantaría que de pronto de parte de las dos pudieran dar como un consejo o hablar como, aparte de la nutrición, que ya hablamos de que es muy importante, ¿qué otro hábito creen que está afectando negativamente nuestra microbiota y por ende todo este eje del que estamos hablando, y cómo le aconsejan a los pacientes como intentar pues evaluarlo? De pronto si se relacionan con este tipo de síntomas, decir como bueno, pues voy a consultar y voy a preguntar y me pueden investigar para poder tener pues un estilo de vida mejor. Hay un mundo ideal en el que uno quisiera hacerle a todos los pacientes un estudio de microbiota y poder analizar esos estudios. Me parecen personalmente fascinantes, y porque en esos estudios te dan la oportunidad de encontrar muchas cepas que pueden estar relacionadas con diferentes tipos de enfermedades, es decir, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades tiroideas, acné, enfermedades... sí, que no tenía ni idea que estaban relacionadas. Y que se relacionan con la microbiota intestinal como segundo cerebro, como le llaman ahora al intestino. ¿Y ese estudio es muy complicado? Pues no lo hacemos fácilmente en Colombia y hay que enviar una muestra a Estados Unidos para que analicen completamente todo el perfil. Y en este perfil y en estos estudios lo que te arrojan es cuál es el tipo de cepa afectada, cuál es el tipo de alimento o de metabolito que están generando, que está causando, y en qué tipo de patologías puede estar causando un problema adicional. Yeah. Y esto te permite hacer medicina adaptada a cada paciente, personalizada como queremos, virar. Pero como estamos en un mundo diferente donde pues, como no es perfecto, tenemos muchos recursos, pero no tantos como los que quisiéramos, sí hay muchas cosas que influyen y en las que podemos impactar. Ya dijimos alimentación, el uso de medicamentos. Los pacientes que están polimedicados tienen mayor disrupción de la microbiota. El uso de los medicamentos inhibidores de bomba de protones o supresores de ácido alteran la microbiota intestinal. Entonces, todo este uso de medicamentos se debe hacer de forma indicada y por un periodo determinado. El estrés, la ansiedad, el insomnio son elementos fundamentales, porque en todo esto hay que impactar para poder mejorar esta microbiota y que ella permanezca saludable, porque yo te puedo dar ciclos de tratamiento para poder disminuir la carga de bacterias malas, por así decirlo, en tu microbiota, y equilibrar tus bacterias buenas y tener una microbiota saludable y reforzártela con probióticos y prebióticos, ¿sí? Pero si tú sigues teniendo tu misma dieta basada en ultraprocesados, o sigues teniendo tu mismo estrés laboral, o no cumples con el requerimiento de tus horas de sueño, yo te puedo dar los mejores tratamientos, te podemos hacer el examen de Estados Unidos, pero no hay forma, no hay forma que podamos tener un resultado como el que quisiéramos. Sí, de acuerdo. Y bueno, y hay una cosa muy importante que quiero resaltar. La microbiota se ha encontrado alterada y relacionada con diferentes tipos de cáncer de colon. Y esto va de la mano del consumo de ultraprocesados, y va de la mano de diabetes, va de la mano de hígado graso, va de la mano de riesgo cardiometabólico. Entonces, realmente es muy importante que pongamos toda nuestra atención en esto que estamos comiendo, en lo que estamos haciendo para nosotros mismos, para mantener nuestra salud intestinal, porque nos está afectando a todo nivel. Y como te dije previamente en el tema del círculo vicioso, la microbiota de un paciente diabético es una microbiota alterada que te va a ayudar a producir a generar más productos de inflamación en el cuerpo, que pues, una inflamación cree que todo es verse hinchado, ¿sí? Si no, es la inflamación molecular
que nos lleva a diferentes enfermedades crónicas y que nos predispone a diferentes tipos de cáncer. Como cuando pues uno va a hablar de estos temas y se enfrenta a una audiencia selecta y estudiada como la nuestra, uno tiene que hacer la tarea completa y pues investigar qué cosas nuevas se han hecho frente a esto. Pues estuve buscando... Por favor, danos... Estuve buscando cómo la microbiota se altera en pacientes en los pacientes que consumen ultraprocesados y cómo este seguimiento que le hicieron a 30,000 pacientes en Estados Unidos desde el 91 al 2015 más o menos. Y a todos estos pacientes empezaron a hacerle colonoscopia en el tiempo que lo necesitaba y seguimiento a unos cuestionarios de ansiedad, de síntomas, de qué comían, y se dieron cuenta que las personas que comían ultraprocesados, que comían paquetes con saborizantes y colorantes artificiales, tipo las papitas de paquete y esto, y que tomaban bebidas con endulzantes artificiales y colorantes artificiales, tenían más riesgo de desarrollar pólipos, lesiones premalignas en el colon a menor edad. Entonces, esto realmente tiene muchísima importancia y muchísima relevancia, y me encanta que lo podamos hacer visible porque tenemos una comunidad muy grande de pacientes que están preocupados por su salud, y que no solamente eso, sino que adicionalmente van a poder hacer un impacto positivo frente a esto. Obviamente estamos acá para ayudarles, para informarles, para hacerlos conscientes y, ¿cómo es la palabra de moda? Y empoderados frente a su situación de salud, ¿vale? Vale, no, pues muchas gracias. Y a mí me encantaría también, Lau, que tú, pues, a ver, otra vez, el mundo ideal, ¿no? Donde todos comemos bien, no tenemos estrés, el día es perfecto, meditamos, nadie te hizo enojar. O sea, eso no existe. O sea, todos lo vivimos, ¿estamos de acuerdo? Pero ¿tú qué le podrías, o sea, si pudieras resumirlo en un solo consejo, qué le dirías a tus pacientes? Pues algo adicional que vale la pena mencionar también, que puede alterar todo esto, es el consumo indiscriminado de antibióticos, que eso también altera muchísimo la microflora. Y que todos quieren que les receten, todos quieren ¿no? antibiótico, que el antibiótico, y conozco o tengo pacientes que dicen, no, yo fui a la droguería y tenía esto, y entonces me dieron este antibiótico y me lo tomé por tantos días. Eso es una de las cosas que más va a alterar todo lo que hemos estado hablando, y toda la flora bacteriana se va a alterar muchísimo. De hecho, es muy frecuente que los pacientes consultan después de una infección que tuvo su manejo antibiótico y tienen después muchos síntomas intestinales y dicen como, no, pero yo ya debería estar bien y esto es peor. Entonces es muy importante tener en cuenta esa parte de los antibióticos, tomarlos cuando realmente se necesitan, y saber que después puede que la microflora se altere. Para eso pues hay tratamientos, se puede manejar, pero tomar antibióticos solo cuando lo necesiten y no indiscriminadamente, porque tiene consecuencias y pues también nos va a afectar bastante. No, pues muchas gracias. Sí, yo siento que me pasaba mucho que nos decían, es que como no me mandaron antibiótico, no me mandaban tratamiento, y yo, no, es que no todo va con antibiótico. Exactamente. Pero que gracias por aclararlo. Muchísimas gracias por tenerlas acá. Yo sé que a veces 30 minutos no es suficiente para hablar de todo lo que nos encantaría hablar, y más de estos temas que es la microbiota intestinal, que podríamos, yo creo que hablar horas y horas sobre esto y dar 20,000 consejos y ayudar a la gente de diferentes maneras, pero sí que sepan, como escuchen estos consejos, escuchen los datos de alarma, hagan caso a las recomendaciones de los médicos, consulten a la gente que de verdad es especialista. La doctora Maya y la doctora Laura son excelentes profesionales que saben de lo que están hablando. Cuando quieran consultar con ellas, por favor, adelante. Ellas no solamente son grandes médicas, sino son grandes personas que yo puedo personalmente recomendarlas, que recomendar hoy en día es difícil. Pero yo la verdad es que con los ojos cerrados diría que son excelentes médicas. Muchas gracias por estar aquí, siempre bienvenidas. Yo creo que podemos hacer 20,000 episodios de toda la parte de digestión, o sea, sí, parte 2, parte 3, estreñimiento, o sea, todo. Andrés, el doctor Lanza, también quería hablar sobre el estreñimiento en un solo capítulo, entonces siempre bienvenidas. Gracias por sus consejos, gracias por su conocimiento. Recuerden que aquí estamos solamente para decir la verdad, informando con los mejores profesionales. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.